Hay algunos que recién están llegando. Bien, para ello, en potencial eléctrico es una consecuencia del campo eléctrico. Nosotros habíamos dicho que cuando hay un campo acá, como el campo gravitatorio, que no lo vemos, colocamos una carga. Si se arranca, hay dos alternativas, que en el lado de acá, la carga de prueba no se olviden que es positiva, ¿verdad? Que si se arranca para allá, significa que la carga que está en este rincón ahí es positiva, porque se repele, se va para allá. Pero, y sale una fuerza, ¿verdad? Una fuerza en la dirección de ese campo que va para allá. Si fuera negativa, el campo se invierte. Entonces, si nosotros queremos mantener la carga ahora en ese punto, tenemos que colocarle un clavo, ¿verdad? Porque si la soltamos se arranca. Entonces tenemos que hacer una fuerza para atraerla y irla acercando a la carga que la repele. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo, estamos gastando energía para poder acercarla. Es lo que hacen ustedes cuando tratan de juntar los imanes. Tienen que hacer una presión, ¿verdad? De tal manera que lo puedan juntar. Por lo tanto, están trabajando porque están recorriendo un espacio, ¿verdad? Un espacio contra la fuerza de repulsión. Entonces, eso vamos a mirar ahora y vamos a compartir un documento. Llegaron de pronto un montón. Bien, vamos al documento. No lo veo, no lo he abierto. Vamos a abrirlo primero. Algo apreté mal. Ahí está. Aquí tenemos nuestro documento con el cual vamos a jugar hoy día. Estamos entonces en electromagnetismo y vamos a trabajar con el potencial eléctrico. ¿Ya? Potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico, tal como el campo y la fuerza, depende de las cargas. Y como depende de las cargas, tenemos nosotros que hacer algunas observaciones. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un monito que uno podría tratar de utilizarlo para explicar. Esta carga está eliminando un campo, emite un campo. Y si esta carga, ¿verdad? La acercamos, si es negativa se viene, si es positiva habría que hacer fuerza para dejarla donde está. Entonces, cuando sacamos la carga en ese punto, para colocar otra carga allí, hay que hacer fuerza, hay que hacer un trabajo, traerla desde lejos para colocarla en ese punto. Entonces, nosotros hablamos de potencial eléctrico cuando tenemos que acercar una carga a otra.
aplicando fuerza. Entonces, vamos a aplicar una fuerza y como la fuerza por desplazamiento es energía, nosotros tenemos dos aplicaciones simultáneas, ¿verdad? La fuerza que hay que aplicar a esta carga, a la carga B, para acercarla, fuerza, que la estamos trayendo de por acá, vamos a colocar la idea, de por acá estaba la carga B y le estamos aplicando una fuerza para llevarla donde está. Entonces nosotros tenemos que fuerza por desplazamiento es trabajo y como es trabajo es energía. ¿Ah? Entonces, como teníamos la fuerza que era K, Q1 o QA, esa era la fuerza por QB por QB, QA por QB, y la fuerza era partido por la distancia al cuadrado. Esa era la fuerza. Pero la fuerza por desplazamiento es la energía o el trabajo. Acá se van las R y nos queda la expresión de energía que está acá arriba. Queda QA por QB, ¿verdad? Por K partido por R. Y potencial, tenemos a alguien esperando. Ahí, vamos a parar. ¿Verdad? Entonces, y además, nosotros tenemos ahora que el potencial es la medición, ¿verdad?, de la fuerza que hay que hacer para sostener una carga en un punto P en un sistema de referencia. Hago el mono. ¿Qué dije? Tenemos un sistema de referencia. Este es el 0. ¿Ah? Este es el 0. Se supone que tenemos una carga, ¿verdad?, que acá hay un campo. Acuérdense que para que aparezca la fuerza tiene que haber un campo. Y nosotros queremos colocar en este punto P, ¿verdad?, una carga. En este punto P. Por lo tanto, para poder colocar esta carga acá cuando hay un campo, tenemos una distancia, ¿verdad?, R, y tenemos la constante K por el espacio que hay acá en el medio, el K que es vacío, que dijimos, y la carga. Entonces, ese carga que está evaluando cuánto costaría colocar la carga de prueba en P, le llamamos potencial. Entonces, aquí está la carga que genera un campo tal que tenemos que hacer fuerza para colocar la prueba allí, y acá se define entonces entre este punto y ese un potencial eléctrico llamado B, que es la constante eléctrica que hay en el espacio, la carga que está generando en el punto R, que alguien haga una fuerza para colocar una carga. Y a eso le llamamos potencial eléctrico. Esta es la potencia que tiene la carga Q grande para botar la otra, ¿verdad?, para alejar. Y de eso vamos a trabajar ahora. De eso vamos a trabajar ahora. Allí tenemos lo que estaba explicando recién con monos bonitos.
Acá tenemos la carga Q1. Q1, acá está. Y la puse en 3 posiciones distintas para efectos de ir pensando qué significa potencial eléctrico. Si esta carga es positiva, ¿verdad? Y tenemos la carga de prueba aquí positiva, para acercarla a esta en el espacio, en este espacio, en el cual existe una constante eléctrica acá, tenemos que aplicar necesariamente una fuerza para acercarla, porque se repelen, ¿verdad? La acercamos, vamos acá, la acercamos, hay que aplicar más fuerza, ¿verdad? Para llegar a este punto. Entonces, aquí nosotros necesariamente tenemos que colocar un clavo, porque si soltamos la carga se va de vuelta. Entonces, ¿qué significa? Que aplicamos una fuerza para recorrer y llegar a este espacio. Entonces, el potencial, la potencia que tiene esta carga a la distancia r es para allá. ¿Ah? Para allá. ¿Y cómo se calcula ese potencial? Le llamamos potencial eléctrico V. Es la constante K, que está en el espacio, Q, que es la que está generando el fenómeno, para que a una distancia r actúa con nuestra carguita de prueba para colocarla allí. Entonces, esta carga tiene mucha potencia porque hay que hacer fuerza para acercarla de prueba a este punto. Por lo tanto, el potencial eléctrico es la fuerza que se opone al trabajo. ¿Está bien? Porque aquí estamos haciendo trabajo. Fuerza por desplazamiento. Y aquí estamos empujando la carga con un potencial eléctrico que vale P por Q1 partido por R por los voltios. ¿Está bien? Pero se mide a partir del origen, la distancia, de un punto de referencia. Cuando hablamos de punto de referencia, estamos hablando de un sistema de coordenadas. Por eso pusimos el monito ahí. Hablamos de un sistema de coordenadas. Y la energía, ya lo dijimos, la energía es la fuerza ahora que hay entre QA, porque para medir la energía hay que tener la fuerza, ¿verdad? Y para calcular la fuerza es QA por QB partido por R cuadrado por K, la fuerza, ¿verdad? La fuerza. Pero como estoy evaluando la energía, es la fuerza por la distancia que hay entre las dos cargas, porque allí estamos midiendo la fuerza. Se va la R y nos queda entonces que la unidad de energía, ¿verdad? La unidad de energía es simplemente la misma expresión de la fuerza, pero no por R cuadrado partido por R. Y se maneja igual, con la diferencia que la energía no es vector y el potencial tampoco es vector, ¿verdad? Entonces escribimos acá al lado la expresión tanto de potencial como de energía, ¿verdad? Tenemos la energía y el potencial es la energía partida por la cargada, o el potencial es la energía partido por la carga B. De acá podemos sacar cuál es el potencial en A y queremos calcular
el potencial o la potencia que tiene la carga A, de aquí despejamos. El QB se va para el otro lado, ¿verdad? Y de A nos queda la energía partido por QB. La energía K, QA, QB, la energía por R por o partido por, porque este se va para el otro lado, y nos queda una fórmula bien simple. Se va al QB y nos queda evidentemente lo que dijimos como definición. El potencial en A es K por QA partido por la distancia del punto al cual estamos calculando el potencial. Por lo tanto, el potencial de una carga cualquiera son circunferencias. Es decir, el potencial en la circunferencia es la misma en todos los puntos. Porque como hay que calcular el R donde uno colocaría la carga de prueba, tenemos el medio K, tenemos la carga Q, y el R en este punto, en este punto, en ese punto, tiene el mismo valor, porque tiene el mismo R. Entonces, los potenciales eléctricos están en el lugar geométrico de una circunferencia. Claro que mi circunferencia está harto chaquita, pero ustedes entienden, tienen buena imaginación. ¿Eh? Está claro, entonces son dos conceptos simples. Potencial Q por R por K a la distancia donde me piden calcular el potencial. Si me toman esta carga que está aquí y me dicen calcule el potencial acá, es la carga por el K que tiene el espacio, ¿verdad? Y por este R donde me están pidiendo calcular el potencial. Por lo tanto, yo estoy calculando el potencial que genera A en este punto. ¿Y cuánto vale? Dijimos K por la carga y por la distancia. Entonces, bien facilito calcular el potencial de una carga. Es cosa que me digan en qué punto quiere que calcule y hacemos la circunferencia, ¿verdad? Alrededor de la carga, acá hay una circunferencia re grandota, ¿verdad? Así, respecto de la carga que estamos viendo. Ese es el concepto entonces que tenemos de potencial y de energía potencial. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿por qué la energía potencial? Porque nosotros queremos calcular cómo se conducen los electrones en un medio, ¿verdad? Este es el que ya pusimos vacío antes, pero ustedes saben que las cargas se mueven por alambre, en el vacío, ¿verdad? Y hay productos que no permiten que se muevan las cargas, los aislantes térmicos. Y a eso le llamamos conductividad. Cómo una carga o un cierto número de cargas que llevan una velocidad pasan a través de una resistencia. Esta es una resistencia eléctrica. ¿Ya? Resistencia eléctrica por donde pasan los electrones de un punto a otro.
pasan cargas, número de cargas con una cierta velocidad. Y a eso se le llama intensidad de corriente. Todos los electrones que están saliendo por el área transversal al conductor. Y depende del conductor la cantidad de cargas, ¿verdad?, que se mueven con la velocidad v y que salen de un lado para el otro. Y a eso le llamamos intensidad de corriente. ¿Está bien? Es una definición. Y todo material se opone al paso de la corriente y a eso le llamamos resistencia. Resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica que se mide en ohm. La resistencia eléctrica la medimos en ohm. ¿Ah? Ahí está, la resistencia eléctrica la medimos en ohm. Y ohm es 1 voltio partido por amperes. ¿Por qué voltio? Ya vimos, voltio es el que genera la fuerza para mover las cargas. Por lo tanto, entre el punto 1 de la resistencia, acá lo tenemos, punto 1 y punto 2, ¿verdad?, el potencial es el responsable de mover las cargas. Es el responsable de mover las cargas. ¿Ah? Acá se genera la corriente I. Por culpa de el potencial, que es el que genera la fuerza para mover las cargas, circulan los electrones, ¿verdad?, a través de la resistencia. Y a este fenómeno le llaman ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Verdad? La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la intensidad de corriente que pasa por un conductor eléctrico, ¿verdad?, y esa corriente que pasa por un conductor eléctrico le llamamos potencial. Entonces, potencial es I por R, ¿verdad? Por lo tanto, si hacemos un gráfico, depende de lo que hagamos el gráfico. Si hacemos un gráfico, bonito el gráfico. Como tenemos tres cosas, nosotros podríamos tener B, I. Y podríamos obtener acá una pendiente que sería R. Porque basta que uno diga qué es qué. O bien si coloco, voy variando R y coloco distintos I, voy a calcular la fuente de poder o el voltaje que está instalado. Entonces aquí depende cuál sea nuestra variable de estos dos IR independientes. ¿Ah? Si colocamos nosotros aquí B y acá colocamos I, acá nos va a salir una línea recta, porque esa es la ecuación de una línea recta, nos va a dar R. Y así sucesivamente. Basta que vamos dando vuelta ahí y se cambia una por la otra, pero la imagen de la ley de Ohm es una línea recta. Y la resistencia, como decía recién yo, que le explicaba, acá está escritito en ecuación, es la cantidad de carga que pasan
al largo del conductor y salen por el área A. Y a esto se le llama resistividad. Ohm partido por metro. La resistividad. Eso está en tablas. Lo inverso de la resistividad, 1 partido por la resistividad, se llama conductividad. Es una relación que sale aquí, ¿verdad? Que lo podemos colocar al revés o al derecho y solamente cambia el nombre, indudablemente el valor. A esto le llamamos entonces nosotros la ley de Ohm. Y eso tenemos que estudiarlo bastante bien, porque es la base de los fenómenos que se generan con corriente eléctrica. Por ejemplo, ahí estaba hablando yo de la pendiente. R es igual a B partido por I. Del monito que se mueve. B es igual a I por R, ya lo dijimos. O bien, R es igual a B partido por I. Por lo tanto, depende cómo ustedes escriban la ecuación, es el gráfico que tenemos. Son 3 términos, así que se va dando vuelta y acá se despeja. I es B partido por R. R es B partido por I. Y B es I por R. En el triangulito está todo el secreto de la fórmula. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que los electrones, la corriente I, que pasa por una resistencia eléctrica, puede tener este mono, y este lo conocen bastante bien ustedes. Traen todos los equipos electrónicos, traen las resistencias marcadas. Y para que pasen los electrones, para que pase la corriente I, tiene que haber un potencial eléctrico. Entonces siempre tenemos V, potencial eléctrico, los electrones que pasan, y este es el medio por donde pasan los electrones, el alambre, la resistencia. Acá hay un ejemplo chiquitito. Tenemos los voltios, 5 voltios, y tenemos la corriente I, 0,01 amperes. Nos preguntan, molesta esto, ¿cuál es el valor de la resistencia? Si miramos acá, resistencia es igual a B partido por I. La resistencia es igual a B partido por I. Ahí está. B partido por I. Multiplicamos por 10, multiplicamos por 10. Entonces son 500 ohm, que es la unidad de la resistencia. 500 ohm. Si ustedes ven estos colores, son números. El café vale 1, el rojo vale 2, el negro vale 0. Y el dorado vale precisión 5%. ¿Sabían ustedes que la resistencia a los colores son números? Ahora, cuando la cantidad de electrones que están pasando por la resistencia por unidad de tiempo, los electrones que están pasando acá, por la diferencia de potencial, si son muchos, genera calor, se calienta la resistencia. Ustedes han visto la resistencia para calentar el pan, la resistencia que tiene el horno eléctrico, la resistencia eléctrica que tiene la ampolleta, que quema los dedos cuando uno toca el vidrio, etc. Por lo tanto, las resistencias desprenden calor. Y eso se llama efecto Joule, la estufa, ¿verdad? La estufa eléctrica desprende calor. Y la cantidad del calor que desprende se llama potencia. Y la potencia, nuevamente, es
la cantidad que es capaz de mover, la cantidad de electrones que es capaz de mover el potencial, ¿verdad? Y a eso le llamamos potente. Potente es la potencia. Con este potencial puede mover muchos electrones, ¿verdad? Y esa es nuestra potencia. Esa es la diferencia entre la batería del auto, que es de 12 voltios, o una batería chiquitita de 12 voltios, la de motoneta. Entonces, en el tamaño está asociada la cantidad de carga que están escondidas dentro de la batería y que uno las saca mucho, mucha potencia, saca poquitito, poca potencia. A eso se le llama el efecto Joule, ¿ya? El efecto Joule está asociado al calor, a la potencia eléctrica I por B o B por I. Allí tenemos los colores. Hay 4 bandas de color. 4. 1, 2, 3, 4. La primera, verde. Verde. Verde, si miramos acá la primera columna, verde, vale 5. Allí está el 5. La segunda columna es azul. Segunda columna, azul. 6. Allí está el 6. Allí está el 6. La tercera columna es amarillo. Acá hay que tener cuidado porque amarillo significa 10 elevado al color. 10 elevado al color. Por lo tanto, la tercera es potencia de 10. 10 elevado al color amarillo, 4. Entonces, 10 elevado a 4. ¿Qué significa eso? Que son 560.000 ohms. Si nos comemos 3 ceros, colocamos la palabra kilo ohm. Entonces son 560 kilo ohm. Eso es toda la técnica para poder leer los colores que tiene la resistencia. Si ven una chicharra, ¿verdad? En el equipo de radio, etcétera, le miran los colores y la compran. Valen como 30 pesos cada resistencia. Bien, pero acá vamos a tener un pero. Para mover los electrones, que se ve facilito mover los electrones, ¿verdad? Para mover los electrones necesariamente hay que sacarlo de la órbita, ¿verdad? Para mover los electrones, para mover los electrones y se vayan por el conductor, hay que sacarlos de la órbita. Entonces nosotros tenemos la teoría orbital, ¿verdad? De las moléculas. La molécula de aluminio, la molécula de cobre, las distintas moléculas de los elementos del sistema periódico. Entonces tenemos que pegarle un chute, ¿verdad? A uno de ellos cuando pase para sacarlo y hacerlo que viaje por algo, para que exista la corriente. Entonces, todos los elementos tienen una banda de valencia. Banda de valencia. Ahí está. Banda de valencia. Ustedes saben, en el sistema periódico están las valencias y eso significa que son los electrones del último orbital. Ahora, si queremos hacerlo conductor, ¿ah? Tenemos que aplicar una fuerza, una energía para llevar cargas de aquí para allá. Para la banda de conducción, para que el alambre o el elemento conduzca. Por lo tanto, hay que pegarle un chute, ¿verdad? Para que
llegue donde queremos. Por lo tanto, tiene que saltar un espacio. Y aquí hay una diferencia: energía de conducción, energía de valencia. La diferencia es la fuerza que tenemos que aplicar para pasar de un sistema al otro, que le llamamos energía, ¿verdad? Aquí está, de conducción menos la energía de valencia, me da el salto para poder pasar al otro lado. Cuando esto es facilito, o este gap, este espacio, es chiquitito, son los metales, que no cuesta nada conducir electricidad. Cuando existe, ya hay que pegarse un salto. A eso se le llama semiconductores. Y si esto está muy lejos, que hace imposible que pasemos partículas de aquí para allá, cuando no se puede pasar, se llaman aislantes eléctricos. Allí está la última banda, que son los electrones de la valencia. 4 electrones de valencia son los últimos electrones del último, pero si queremos que conduzca, hay que generar una energía para que pase al otro, a la otra molécula, a la otra molécula, y así sucesivamente. Y para ello, ustedes aprendieron, probablemente en química, cómo se calcula el último spin y qué valencia tiene, es decir, cuántos electrones hay en la última capa, para saber cuánto puede conducir en términos de energía, ¿verdad?, un átomo. Y ahí está lo que le decía, la banda de valencia, conductor, cuando pasa facilito, está muy al lado, y acá hay un nivel de Fermi que se llama, es la diferencia de energía, o la energía que se necesita para mover. Aquí el nivel de Fermi cuesta nada conducir. Aquí hay que saltar, acá hay que saltar. Y eso se llama semiconductor. Y cuando está muy lejos, es imposible llegar al frente, se llama aislante térmico. Bien, no se olviden que ahora a las 16:30 siguen ustedes con autoestudio y en un curso encuentran en material docente 3 videos. Un video de potencial eléctrico, uno de conductividad eléctrica y el otro el modelo de bandas para conducir cargas en metales, en semiconductores y donde no se puede se llaman aislantes eléctricos. No se olviden que tenemos bibliografía y además hay una medición de aprendizaje que ustedes tienen algunos días, parece, para contestar. Si lo que les expliqué es muy fácil, muy difícil, la ley de Ohm, R es igual a qué cosa, a B partido por I, si es muy fácil, muy difícil, modelo de bandas, cuando pasan los electrones, cuando les cuesta pasar los semiconductores como los diodos, ¿verdad? O cuando es difícil de pasar, que significan aislantes eléctricos. Próximamente subiré la grabación de la clase a un curso y les agradezco infinitamente su asistencia. Y espero que tengan un muy buen término de día. No se olviden que para estudiar tienen que sacar apuntes de los 3 videos que les dije, de tal manera que seguramente de esos videos van a salir preguntas para los certámenes o las pruebas futuras. Y cualquier pregunta, duda que les haya quedado, no se olviden de subirla al sistema, que estamos constantemente preparando la respuesta. Estimados estudiantes,
que les vaya y tengan un buen término de día. Sigan con la sesión ustedes de autoestudio. Traten de juntarse en alguna plataforma para discutir los videos. Que les vaya bonito. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Cuídate harto.